Bueno, buenas noches. Hoy estamos nuevamente en Celebremos Colombia, hoy 21 de agosto del 2024. Y bueno, han pasado varias cosas muy interesantes en el país en estos últimos días. Yo quiero rescatar una en particular, Gustavo, y es que 25.000 armas fueron fundidas por Acerías Paz del Río y ahora son herramientas para 200.000 familias campesinas. Y me pareció muy bonito, no solamente por el acto simbólico de cambiar armas para matar, sino para sembrar y trabajar el campo, sino también por, digamos, todo lo que significa, sobre todo para las familias campesinas y digamos que estamos en esta parte del país, en disponer de las herramientas que se necesitan para poderlas trabajar. Claramente se necesita también de la gente, pero bueno, con este tipo de acciones yo creo que se fomenta ese tipo de reconciliación y de aceptación como de la violencia que se ha dado y que podemos hoy reinterpretar y hacer una nueva narrativa. Qué bueno, Carlos. Mira, yo no tengo noticia de esas de prensa, pero acabo de llegar de Pereira y unos amigos muy queridos, quien fuera el notario primero de Pereira durante muchos años, me invitó a que hiciéramos una presentación de un libro que acaba de publicar, que se llama Reuniones Peligrosas, ¿no? Sí. Sí, Y aprovechamos unos días y me llevó a Ciudad Bolívar, es un municipio que hay en Antioquia. Estuvimos toda la parte del suroeste antioqueño. Estuve en parte de unos pedacitos de Pacífico 2 y Pacífico 3, unas vías verdaderamente y unos túneles, es algo como insólito. Pero por todas esas montañas, Farallones se llama todo eso, pudimos conocer mucha gente. Eh, José Daniel Trujillo es historiador, tiene muy bien documentado todo lo que han sido las historias de la conquista antioqueña, la colonización antioqueña, etcétera. Pues es decir, es una caja de música, pero fue estupendo conocer la gente. Estuve en Jericó, que es el pueblo donde nace la Madre Laura, la Santa Laura, ¿sí? Laura También, Montoya. Sí. oye, es decir, algo fuera de serie. El paisa es un personaje muy organizado, muy estructurado en todas sus cosas, pero de una amabilidad sobrecogedora, te cuento. Los cafés, la comida, todo, todo. Como te digo, no es noticia de prensa ni nada de esas cosas, es simplemente que este país a veces, tú me has oído que digo que a veces es mucho país para los colombianos, hombre, ¿no? Sí, sí, tenemos aquí un país impresionante, impresionante. Conocí un personaje que yo no conocía, que es el presidente de la Federación Colombiana de Municipios. 1.100 municipios están asociados, es una asociación público-privada, y eso es insólito. Es decir, este personaje es más importante que un ministro, pues ha durado más que muchos ministros y que muchos presidentes. Y en su cabeza está el desarrollo de los municipios del país. Es algo insólito. Él vive en una finca donde tiene un cultivo, perdón, vive en Bogotá, pero tiene una finca que tiene un cultivo de peces. Oye, que desde la producción de los huevitos, no de los alevinos, de los huevitos, ¿no? De los peces. Y lo más bonito de todo es que su producción se va para la región. Él no saca de la región absolutamente nada, sino se consume en la región. Eso tenía que contarte los vuelos llenos, es decir, hay 6, 7 vuelos a Pereira diarios, de varias empresas, llenos de gente. El aeropuerto de Pereira yo no lo conocía, es un aeropuerto municipal nuevo, lo hizo el municipio, lo hizo en una asociación también público-privada. Oye, es que si uno no sale, uno no se da cuenta de lo que está pasando en el país. Hay que salir, Sí. ¿no? Es impresionante el país. Bueno, esa era mi noticia. Bueno, muchas gracias por compartir. Yo también soy fanático de Jericó. ¿Ah, Me sí? parece precioso, me Ya. encanta todas las historias que hay, cómo se fundó ahí Postobón, lo que antes fue Lux, cómo se fundó ahí todo el tema de energía, la relación que tiene la iglesia con digamos, la dinámica misma del municipio.
No, es muy lindo. Hay mucho para rescatar. Oye, preguntémosles a estos países a ver si conocen Jericó. Preguntemos por eso. Bueno, pero no me dañe primero la presentación. Ok, muy Hoy bien. tenemos a dos hermanos Bueno, manizalitas. Ella tiene 27 y es médico, graduada de la Universidad de Caldas, de Manizales. Actualmente está haciendo su residencia en anestesiología en la UPB en Medellín y sobrevivió al COVID de una manera inusual que ya nos contará. Él tiene 30, es administrador de empresas de la Universidad de los Andes, trabajó por un tiempo considerable en consultoría, del que salió buscando propósito, y ahora trabaja con startups en turismo, relacionando temas sociales y el desarrollo del país. Ambos son hermanos, viven juntos en Medellín, se apoyan. Ellos son Ricardo y María Alejandra Palacio Toro. Bienvenidos. Muchas gracias. Yo quiero hacer una aclaración. Están trocadas las edades, aunque yo parezca el mayor, ella es la mayor, ella tiene 30. Bueno. Pero sí, efectivamente esa es la presentación. Gracias, El Carlos. resto es verdad. no, pero María Alejandra, ese Ricardo sí parece más viejo, eso sí, no hay nada que hacer. Exactamente. Ok, muy bien. Bueno, No, qué alegría tenerlos por aquí y es muy importante también que enlacemos esta conversación con la entrevista que tuvimos con sus padres aquí mismo en Celebremos, y que también nos pareció muy raro y muy inusual que unos hermanos jóvenes en una ciudad distinta a donde nacieron, ya sin padres, en una etapa, digamos que terminando estudios y trabajando, también decidan vivir juntos. ¿No? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo tomaron esa decisión? Dale. No, pues es que en realidad han sido como muchas cosas como que nos han llevado pues a tomar la decisión de vivir juntos. Mi hermano y yo nos habíamos separado, pues yo no vivo con mis papás como desde los 19 años aproximadamente, que por cosas pues como de trabajo se tuvieron que ir de la ciudad de Manizales, que yo estudiaba pues la carrera en ese momento, se fueron con Ricardo a Bogotá. Ricardo empezó a estudiar en Bogotá y mis papás también pues por cosas también de trabajo tuvieron que salir del país a México. Entonces desde ahí pues casi que cada uno ha tomado su rumbo y mi hermano vivía en Bogotá, yo vivía en Manizales, mis papás vivían en México, pero creo que alrededor del tiempo de la pandemia, si no estoy mal, yo ya me había graduado de la universidad, pues era médica en ese momento y trabajando en hospitales en Manizales, y Ricardo ya también se había graduado de la universidad. Justo en ese momento dijimos como, bueno, Ricardo está solo trabajando virtualmente, yo estaba pues trabajando en medio de la pandemia pues y todo lo que implicaba eso pues como por la parte de medicina y de un médico en ese punto en el que entonces decidimos que como ese apoyo que necesitábamos ambos y que nos podíamos dar, porque Ricardo pues estaba virtual y estaba muy solo también en su apartamento y yo también, de llegar y no tener a nadie más y nada más, decidimos volver a vivir juntos y Ricardo se devolvió a Manizales. En ese punto Ricardo volvió a Manizales. Cuando se acabó la pandemia, pues pasaron algunas cosas en ese punto que ya hablaremos. Cuando se acabó la pandemia, Ricardo se vino a vivir aquí a Medellín como parte del trabajo, también por la facilidad que tenía por la virtualidad. Y también justo en ese momento yo empecé mi proceso para pasar a la residencia y pasé a la residencia muy rápidamente, en realidad, aquí en Medellín. Entonces también viendo pues realmente como pues la relación que hemos tenido siempre, que siempre ha sido como muy de apoyo, muy de mantenernos pues como, no sé, siempre muy acompañados. Y también pues facilidades que son innegables en cuanto a economía y todo esto, decidimos volver a vivir juntos. Y yo quiero añadir algo ahí, es que a pesar de las diferentes ciudades en las que hemos vivido, mis papás, mi hermana, yo, pues México, Manizales, Ciudad de México, Bogotá, siempre hemos mantenido, pues yo no sé la razón exactamente, seguramente es todo como nos criaron y como pues, se ha configurado la familia, como decías Carlos, desde siempre. Siempre hemos sido muy unidos los cuatro, siempre, a pesar de estar en diferentes países, en diferentes ciudades, siempre buscábamos la manera o buscamos la manera de estar
unidos, no de una forma, digamos, de dependencia, de decir, pues no sé, tengo que estar con mi familia, mis papás, mi hermana, sino más de, pues, ¿por qué no? Si la pasamos bien, nos apoyamos, estamos uno para el otro, nos entendemos demasiado bien. Obviamente hay peleas o hay discusiones, pero son, digamos, de convivencia normal. Pero siempre hemos sido muy unidos. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, pues era más fácil, digamos, irme todas las vacaciones a México a estar con ellos. Mi hermana no podía, pero cuando se podía, ella viajaba también. Es decir, poco tiempo disponible, pero igual viajaba. Y lo mismo cuando yo estaba en Bogotá, yo viajaba a Manizales a verla, o mi hermana a Bogotá, y siempre ha sido muy así. Ahora, actualmente, también, mis papás viven en Bogotá, nosotros en Medellín, y pues en realidad es muy interesante porque nos vemos que una vez al mes o más. Entonces es como, bueno, pues aprovechar las oportunidades y las posibilidades, sabiendo que siempre hemos sido muy unidos. Y en Bueno, eso, y por los horarios que tiene María Alejandra, tú eres cocinero, ¿no es cierto, Ricardo? Pues yo me defiendo y yo cocino lo mío. Mi hermana en realidad sí decide como no, pues en los hospitales casi siempre le dan comida, no sé qué tan rica sea la comida, pero pues digamos que nos apoyamos y si yo hago algo que pueda dejar algo para mi hermana, pues ahí tendrá su comida. A mí sí me toca más el día a día solucionar, pero nos apoyamos también ahí. me hace arroz con huevo por la noche. Ah, qué bien, qué bien. Colombiano. Muy bien, Ella muy come bien. poco en realidad, entonces yo hago mi arroz con huevo y le digo, ¿quieres el pedacito de siempre? Es un pedacito de arroz con huevo pequeño. Oye, María Alejandra, dentro de las ideas que uno tiene es que en la medicina, pues tú ni siquiera habías nacido seguramente o estabas muy joven. La medicina tuvo un cambio radical, digamos, entre el médico anterior y este médico que tiene que trabajar inclusive mucho más que los médicos anteriores para lograr un ingreso en realidad decente o correcto o lo que sea. ¿Cómo va eso? Em, Sí, o sea, realmente lo que se tenía antes, incluso pues de la ley 100, que se trataba principalmente de casi que una medicina privada, donde pues, la forma de aseguramiento realmente era muy privada y con muy poco alcance a nivel nacional, se daba principalmente, pues, digamos como las ganancias, o sí, las ganancias que tenía el médico era principalmente por la consulta privada. Ya. O trabajar pues en hospitales públicos pero con menor ganancia. En este momento sigue siendo pues, lo que pasa es que yo siento que la gente tiene como la percepción de que un médico sale y gana un montón. Yo pienso que sí, si digamos uno hace como la diferencia con un médico o con una persona acabada de graduar versus un médico general que se acaba de graduar, si uno hace la diferencia entre lo que se gana una persona con un mínimo y versus lo que gana un médico general en un puesto de médico general, sea en un puesto de salud, sea en una EPS, gana muy bien. Sin embargo, la medicina general como tal eh, es muy difícil porque tú no tienes como lugar a crecimiento. Tú eres un médico general todo el tiempo hasta que decides o especializarte o ni siquiera decides porque realmente si fuera decisión de todos, pues todo el mundo sería especialista en este punto. Sino más bien que tienes la oportunidad de especializarte o de buscar otras áreas de la medicina que ya te pueden dar un poco más de dinero o buscar pues como esas posibilidades tanto en la medicina privada, bueno, como es, pero si tú eres médico general toda la vida vas a tener el mismo salario toda la vida porque es que Ya. no hay para dónde expandir si no hay como una oportunidad de crecimiento como, ay, ahora soy médico mayor, no, eres médico general. Entonces yo pienso que eso sigue siendo igual y siempre van a haber especialidades que son, digamos, como más de nivel basal, que se necesitan en todas partes, y hay otras que son mucho más especializadas y que están nada más en ciertos puntos, y que eso creo que es casi que a nivel mundial, y que obviamente pues van a causar como mayor ganancia, pero en general pienso que igual se tiene que trabajar muchísimo, se tiene que estudiar toda la vida y se tiene que uno dedicar mucho para llegar a como a posicionarse tanto económicamente como en el medio en general. No, te hacía la pregunta porque conozco una pareja que una de las médicas es compañera de una hija nuestra. Ella es pediatra, el esposo es neumólogo y tiene una familia de 3 pelados y Ave María, sí, les toca trabajar duro a los dos. Eso es templado.
Es decir, para sostener una familia de 3 pelados, eso no es nada sencillo. Entonces te hacía un poco porque yo conocí luego médicos, sí, muy importantes en Bogotá, famosos, etcétera, pero no eran todos. Entonces algunos se destacaban y tenían muy buenos ingresos y otros, pues eso no era tan sencillo. Lo que dices tú de medicina general, en la época nuestra, cuando yo era pequeño, etcétera, el médico general era el más importante de todos, porque era el que tenía una capacidad de diagnóstico, de visión en conjunto del ser humano como tal, y eso yo creo que se ha perdido un poco, ¿no? Eso tal vez se ha perdido un poco. Bueno, Ricardo, ¿y tú por qué dejaste una cosa tan lucrativa como ser consultor y todo ese tipo de cosas? Todos mis alumnos son felices entrando, yo no voy a mencionar los nombres de las consultorías, pero tú sabes que tengo pues una opinión como reservada, ¿no? Respecto a eso, ¿no? Sobre todo semejante a las mesas de dinero donde cogen los alumnos nuestros, los exprimen durante 5 años, ¿no? Si no ahorraron absolutamente nada, quedan en la calle porque viene otro personaje que trabaja por la mitad, ¿no? Entonces, ese mundo tan atractivo, tan como chic, ¿no? Como verdaderamente, ¿por qué lo dejaste? Yo creo que, o sea, la respuesta genérica, quizás que mucho tiempo la di, quizás de alguna manera, era un tema de propósito. Hablar ahora de propósito creo que es algo mucho más banal aún que, o mucho más etéreo que cualquier otra respuesta. Pero siento que era la no sensación y el sentimiento de estar aprendiendo. Yo siempre vi la consultoría, pues muy utilitariamente, perdón, como una caja de herramientas, es decir, como una escuela en el cual yo decía, bueno, yo no me quiero perfilar ya por alguna de las ramas de la administración, que son bastantes. Aquí voy a aprender de todas las industrias, de todas las áreas de las empresas, de alguna forma, en el sentido un poquito más coloquial, pues aprendiendo con plata de otro o con experiencia de otro o a costa de otros. Y en realidad, pues, aunque quiero la consultoría y me enseñó muchísimo, así terminé viéndola y viviéndola. Es decir, aprendí mucho, conocí gente increíble, empresas increíbles, aparte que tuve la fortuna de trabajar en temas de impacto social. Entonces, teníamos un tema de consultoría gerencial, empresarial y demás, pero aplicada a temas de impacto social y desarrollo económico y social. Entonces, digamos que yo no me puedo quejar. Ahí tuve, digamos, el tema mío del propósito, del querer hacer algo, de sentir que yo estaba haciendo algo por el país, por la gente con la que trabajaba y no simplemente aumentando ingresos y bajando costos, como es la fórmula de todos los estudios de consultoría. Entonces, pues yo no me quejo, pero al final también algo que vi e identifiqué es que me faltaba la práctica, me faltaba bajarlo a la realidad. Para nadie es un secreto y ojalá no me crucifiquen por esto que digo, que en muchas ocasiones la consultoría queda en el entregable que se hace, en la presentación larga que se hizo con todo el análisis, con todo el rigor, porque eso sí, la consultoría tiene mucho rigor y no es aire lo que se vende, sino tiene rigor. Pero al final, pues las empresas o las organizaciones para implementarlo va a costar bastante. Y todos sabemos que cambiar un proceso, cambiar una perspectiva, cambiar una estrategia, cuesta mucho más que mantenerla actual. Entonces, por más buenas ideas que se tengan, por mejores estudios que se tengan, al final, en un alto porcentaje de los casos, queda en eso, en el entregable, en la presentación y demás. Y a mí me faltaba esa parte de implementación, de yo sentir que lo que yo estaba haciendo, pensando, matándome en días y noches para pensarlo y proponerlo, se ejecute. Entonces me faltaba esa conexión entre las buenas ideas y los entregables y la ejecución y la realidad, que creo que muchos consultores se entenderán lo que digo, que da impotencia, ¿no? Al final uno hace una presentación gigante para que la empresa diga, listo, sí me gusta, tienen razón, pero no lo podemos ver ahora. Cambiamos la estrategia, ya no va esos recursos que se invirtieron, que el tiempo, el dinero, el valor social que esto genera, ¿dónde queda? Y no estoy diciendo que todos así, obviamente no, y no quiero generalizar, pero me faltaba eso, me faltaba ese tema, un poquito más de sentir que yo estaba haciendo algo más tangible y sentir que se estaba generando algo más de cambio en el país. Tú me conoces, Gustavo, hace un tiempo y sabes que eso me ha gustado mucho. Recuerdo nuestras conversaciones estando en la universidad, no me decías, las consultoras o esa industria, esas de dinero, bancas de inversión,
y demás, son de esta manera. Y lo viví de alguna forma, lo viví, no me puedo quejar y no los critico, pero me faltaba esto, Gustavo. Me faltaba arriesgar, me faltaba aprender ya con la carne en el asador y como dicen ahí, con las botas en terreno. Qué bueno, qué bueno. A ver, Carlos. Bueno, a mí me gustaría saber qué celebran ustedes de Colombia, qué nos quieren compartir hoy. Bueno, yo creo que algo que yo siempre he querido celebrar y siempre celebro es la gente. Yo sé que es una respuesta también quizás un poco genérica, pero es la gente la que en realidad se ha echado a este país al hombro. Sí, obviamente tenemos un tema lo llamamos quizás históricamente, una lotería de bienes o lotería de territorios que es innegable, las bellezas que tenemos, los paisajes, la naturaleza, la riqueza histórica y demás, pero yo creo que es la gente la que aprovecha eso y se ha echado, como les digo, este país al hombro, en todas las regiones, en el norte, en el sur, en el centro, en el Caribe, siempre hay alguien a quien reconocer y hay alguien que dijo, emprendamos esta causa, sea construir una vía, sea montar un colegio, sea darse cuenta que quizás al Estado no le estaba alcanzando la capacidad, entonces hagámoslo nosotros como privados. Entonces creo que la gente es la que hace eso, el emprendedor que se levanta todos los días a vender su café, ese café hace que eso lo consuma otras personas que a su vez hacen que genere país. Siento que la gente es lo que tenemos que celebrar, lo que quiero celebrar de Colombia en este caso, y pues en múltiples, digamos, tipos de personas, pero la gente. María Alejandra, ¿tú compartes eso? Sí, completamente. Pues creo que en una forma diferente, porque también yo siento que yo tengo una forma de ver la vida muy diferente a Ricardo los mismos campos en los que nos movemos completamente, no tanto como desde la parte del emprendimiento y la forma en la que en que las personas literalmente se han echado pues como el país al hombro, sino más bien también la gente que le ha tocado sobrevivir a las circunstancias y a las cosas que han pasado a pesar de que no se eligen y de gobiernos y de cosas inmateriales, digamos, que también han sucedido y que uno ve como a pesar de todo eso, igual las personas siguen trabajando por lo suyo y por lo común y por la forma, pues, en realidad en la que uno los ve incluso desde los pacientes, por ejemplo, que es como el ejemplo que yo tengo siempre de ver esa constancia, de a pesar de que tienen que hacer filas y que tienen que hacer las cosas igual, lo siguen haciendo y siguen luchando por continuar y por crear pues como ese bienestar tanto propio como en general. Entonces eso me parece extremadamente valioso de los colombianos. Creo que somos tajantes y somos en general personas que nos destacamos, donde sea en realidad. Bastante. Oye, ¿y por qué escogiste la especialidad que escogiste? La anestesia. Son muchas razones en realidad. Son tanto como un poco egoístas, como también en principio lo que me gusta de la anestesiología. Entonces, primero pues como el tipo de vida que tiene un anestesiólogo, la forma en la que se da pues como esa relación con el paciente, que es algo como que la gente toma tan por hecho porque se acuerdan generalmente es del cirujano y quien los operó Claro, y todo eso, pero claro, que los acompaña pues todo el tiempo, realmente tanto desde el preoperatorio hasta entregarlos ya en el posoperatorio es el anestesiólogo. Entonces pienso que es como todo un poco. Me encanta esa relación que se tiene con los pacientes, me encanta de cierta forma y me parece una responsabilidad gigante esa responsabilidad de tener la vida de la persona porque pues dentro de todo el cirujano se está preocupando por su cirugía y que las cosas salgan bien en su cirugía, pero es el anestesiólogo el que está pendiente y el que está viendo las cosas que están directamente pasando en un paciente que no tiene conciencia en ese momento. Entonces, como el cuidar ese sueño, esa inconsciencia, el quitar el dolor, todo ese tipo de cosas me parecen algo que suena muy romántico, pero que en la realidad sí es muy bonito y también, pues como les decía, la parte como más personal, me parece que es un gremio muy bien establecido en Colombia, me parece que a pesar de todo, de ser una especialidad dura, muy difícil, tiene sus beneficios en muchas otras cosas. Entonces pienso que es como
englobar el todo, y yo soy una persona como muy, me disipo bastante, y me gusta mucho el hecho de que la anestesiología es como tan transversal a todo. O sea, tú por la mañana puedes tener un paciente de 6 meses de edad, en la tarde un paciente de 85 y en la noche una urgencia de un paciente de 21. Entonces, como esa transversalidad tanto en especialidades, de todas las especialidades quirúrgicas, porque pues uno puede estar en cualquier intervención, como de pacientes en general, me parece algo fascinante y no me aburre por eso también. Oye, simplemente complemento antes de Carlos, eh, ah, me haces pensar que a diferencia del cirujano, que es una persona de gran especialidad, etcétera, por el que sea, el neurocirujano, el gastroenterólogo, etcétera, en realidad tú tienes la vida de la persona en tus manos y estás viendo a la persona integralmente. Tú tienes que estar pendiente de todos los órganos, no solamente el que está ya reparándole la cosita, etcétera, sino tú tienes al ser humano total e íntegramente en tus manos. Sí, sí, es algo complejo y que de hecho antes hasta hay un historiador de la anestesia en Manizales que se llama Bernardo Ocampo. Él es una persona que conoce esto mucho más, pero de la forma pues en la que nos lo ha pues enseñado a nosotros, la forma en la que empezó la anestesia, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, que no se consideraba una especialidad porque pues decían lo que se necesita la cirugía y la anestesia es como algo agregado que se va generando y que no se consideraba una especialidad. Porque era nada más dormir al paciente y volverlo a despertar después de la cirugía. Pero realmente yo creo que es como entender lo que está pasando con el paciente. Yo tengo que entender globalmente a mi paciente, no solo de la patología que lo van a operar, sino todo lo que lo trae a esta patología, porque no solo sufre del corazón o no solo sufre de lo que lo van a operar, y también lo que implica una cirugía para un paciente. Entonces, yo pienso, y mi mamá me lo repite cada rato, que tengo que ser muy querida con mis pacientes y creo que eso trato de hacerlo siempre, por el miedo. Y yo pienso que uno siempre que se va a enfrentar a algo, pues sea algo muy pequeñito, una uña encarnada o una cirugía gigante, y da miedo. Y la gente siempre tiene como el miedo a la anestesia, que eso también es un misconception ahí grande, pero siento como que es acompañar al paciente en su momento más difícil, porque aparte de todo, desde el momento que tú llegas a una cirugía te están desnudando en todo, no solo físicamente, porque también físicamente, sino en absolutamente todo. Tienes que ser completamente honesto en todo, entonces es como acompañarlos en ese proceso. Qué bueno, qué bueno. Es que la idea, o por lo menos la mía, porque les llevo varios años a ustedes, es la de las películas del oeste americano, que entonces le sacaban la bala a la persona, le daban un trapo, le daban un poco de whisky, media botella de whisky, y muerda un trapo y aguántese la sacada de esa vaina, ¿no? Entonces esa es la idea que uno tiene de la anestesia, ¿no? No me lo tomes a mal, pero básicamente eso es, pero es de una complejidad como tú acabas de mencionar, es decir, la vida íntegra de la persona, no solamente en manos del cirujano que está tocando la pieza que es, insisto, sino tú tienes en tus manos la vida integral de esa persona, como tal. Sí, bueno, y la historia como tal de la anestesia es algo fascinante, porque empezó así. Ya, empezó con lo de la bala, ¿no? Y el whisky, y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Sí, No, Carlos. mi hermana me contó que antes la anestesia para los niños no existía, yo no entendía. No, o sea, para los neonatos. Pues para los neonatos que no sentían, pues que no sentían ese dolor. Ya. No, sí lo sentían, se tenía el concepto de que los bebés no podían sentir. Había esa creencia, claro. Se hacían cirugías a corazón abierto sin anestesia. Increíble, increíble. Sí, Carlos. Oye, y María Alejandra, yo quisiera saber cuáles son esos temores del paciente o de su acompañante, de su familia, que tienen con respecto a la cirugía o a la misma anestesia, y que de alguna manera tiene que ir cambiando como para que todos estemos más tranquilos con ese tipo de intervenciones. Pues yo siento que es parte también como de la historia natural de la anestesia. Pero pues antes lo que se daba era como una anestesia con éter, que creo que lo han escuchado, e incluso hay un libro muy interesante que se llama El cloroformista, de la forma en la que se daba anestesia, que era literalmente con gotas de cloroformo, de éter o de ese tipo de anestésicos inhalados, y se daban en un trapo, en una máquina, pues en una
máscara y se medía y el anestesiólogo medía cuántas gotas iba a poner. Entonces yo pienso que tenía tanto de arte como de ciencia. Entonces era como muy mi mezcla y lo que yo quiero hacer y la forma, pero yo pienso que con el tiempo la anestesia ha cambiado mucho, tanto desde la parte del monitoreo, o sea, desde lo que yo le pongo al paciente para cuidarlo, como de las técnicas de anestesia, que ahora son unas cosas absurdamente gigantes y que son muy especializadas en cada una de las cirugías y que hay estudios y que todo esto pues es diferente. Entonces, la gente tiene razón porque tiene esa como memoria histórica de que la gente se moría en la anestesia porque sí, o sea, porque era algo muy, que a pesar de que eran personas muy especialistas y que lo habían estudiado mucho, eran cosas que no se medían tan adecuadamente. O pues que ahora la tecnología ha permitido que se mida muy a profundidad. Y eso ha cambiado mucho. Entonces la anestesia en este momento es algo extremadamente seguro. Obviamente, yo siempre antes de que un paciente entre a anestesia les digo como, pues cuando van a firmar el consentimiento informado, tratando como de explicarles, es como la probabilidad de que usted se muera en la anestesia en este punto es como de que se caiga un avión. Es extremadamente raro que se caiga un avión, pero los aviones se caen y la gente se muere en la anestesia. Entonces es eso, o sea, ha cambiado mucho y también la complejidad de las cirugías cada vez es mucho mayor y la complejidad de los pacientes cada vez es mucho mayor, cada vez tenemos pacientes más ancianos con enfermedades crónicas que no son transmisibles. Entonces siento que también se le quita un poquito como la cirugía también causa mortalidad y la gente también se muere por la cirugía, no tanto. Entonces son muchas cosas y yo pienso que no es tanto quitarle el miedo, sino enfrentarse con respeto, o sea, con respeto ante la anestesia, ante la cirugía en general, y entendiendo un poco de esos riesgos que siguen existiendo, pero que cada vez son menores. O Nunca sea, que tienes un pedacito de psicóloga y de psiquiatra, a la hora Sí, de la verdad. yo creo que Claro, todos los médicos, yo claro, pienso que todos los médicos dentro de sí también claro, son, claro, tienes toda la razón. Ricardo, hace unos años tú me llamaste y organizaste un rosario de muchos amigos, parientes, etcétera. Me dijiste, mira, te agradecería que nos acompañes porque mi hermana está en una situación muy compleja. ¿Qué te pasó, María Alejandra? si me permiten, a mí me gustaría que Ricardo contara esa historia porque yo no me acuerdo. Tengo, No, fíjate que así de grave fue la cosa, así de grave, claro. les puedo contar, o sea, yo era médica en un hospital en Manizales y probablemente con la atención de un paciente, eso fue en agosto de la pandemia, es decir, la pandemia empezó o llegó acá en Colombia como a mediados de abril, Sí, mayo, junio, julio, agosto, 4 o 5 meses después de empezar la pandemia, que todavía estábamos en pañales en la pandemia, yo me enfermé, me dio inicialmente una neumonía, pues asociada al COVID, como un ataque de asma y posteriormente pues una neumonía que llevó a que me intubaran, pero durante esa hospitalización en la unidad de cuidados intensivos me diagnosticaron con una meningoencefalitis por COVID, que era una de las primeras claro. que se diagnosticaban en Colombia y bueno, digamos que por la parte científica me parece fascinante, pero lo que les digo, yo no me acuerdo de muchas cosas porque yo estaba intubada, estaba sedada y posteriormente me indujeron un coma. Entonces, me acuerdo más como del posterior, como de la recuperación, pero a los que les tocó fue a ellos. A ver, Ricardo, cuéntanos. Pues bueno, ese es el resumen ejecutivo de ella, de lo que ella se acuerda. Ella yo creo que se durmió en el día 0 y se despertó en el día como 14. Entonces fueron un tiempo bastante angustiante en el que todo cambió de la nada. Creo que esa es la esencia, creo que del ser humano, saber que aquí estamos en este momento, pero mañana no sabemos, y hasta que uno no lo vive no lo entiende, de alguna forma. En ese momento ya vivíamos juntos, yo ya me había devuelto de Bogotá a Manizales, sabiendo los riesgos de vivir con un médico que atendía en hospitalización, porque mi hermana estaba en hospitalización, ella llegaba, se quitaba su ropa, todo, la lavábamos, pero igual, o sea, vivíamos juntos, es decir, ella lo que cogiera a ella me lo podía dar a mí y así, pero así estábamos viviendo juntos, nos acompañábamos en esa época de pandemia y yo trabajaba en ese momento en una startup famosa acá en Colombia, trabajaba hasta tardecito y demás, mi hermana tenía turno de noche, salió a las 6 de la tarde
para turno. Normalmente ya, pues yo me quedaba en la casa, me acostaba tipo 9, 10, trotaba el otro día y mi hermana llegaba a desayunar, casi que desayunábamos juntos. Ella tenía turno de noche y yo dormía mientras ella estaba en turno, y así fue ese día, normal. A las 5 de la mañana, yo veo mi celular, había varias llamadas perdidas de mi hermana como desde las 2 de la mañana, en la que ella me decía, no me estoy sintiendo muy bien, y la jefe, creo que es la enfermera jefe, me dice que vaya a urgencias como a analizarme. A las 5 yo la llamé, me dijo, mira, tengo un patrón respiratorio raro, como particular, me van a analizar acá, tráeme ropa como para yo cambiarme el uniforme, y yo listo, pues ahorita llego de trotar y te llevo ropa, no pasa nada. Ya más tarde me volvió a llamar ella y me dijo, no, me van a dejar porque el patrón no mejora, pero me traes ropa como por si acaso para más tiempo, y yo listo. Y ya a la hora y media, que ya yo iba a ir a llevarle ropa, ya me llaman del celular de ella, pero otra persona, diciendo, mira, yo soy una compañera de tu hermana, eh, el patrón de tu hermana no mejoró, no llamo a pedirte autorización porque ella me alcanzó a autorizar, pero me tocó hacerle un cateterismo central, algo así, y eh, acabo de intubarla, la acabo de ingresar a cuidados intermedios. ¿Tenías tú 25 años en ese momento? Sí, 25 años. creo que sí. Mi hermana, como pues pueden ver, mi hermana no tiene ninguna, pues digamos, como una complicación, digamos, en ese momento decían el sobrepeso, la falta de actividad. Mi hermana muy activa, muy juvenil, y de la nada, de 5 de la mañana que yo de 6 de la mañana que yo hablé con ella a 8 que me llamaron, mi hermana ya estaba en cuidados intermedios. Bueno, intensivos. Eh, y yo en ese momento no sabía qué hacer. Mis papás justo estaban llegando de México, de vivir de México, digo, llegando porque llegaron el día anterior en un vuelo humanitario que consiguieron para devolverse a Colombia, y estaban viajando a Manizales, nos íbamos a encontrar todos en Manizales. A mí me tocó llamarlos y decirles, mi hermana está intubada en cuidados intensivos. Y ahí empezó un tema mucho más complejo porque ella, como decía, entró por una neumonía. Ella desde ese momento no se acuerda, desde que la intubaron no se acuerda, aunque yo hablé con ella y por cuestiones, digamos, que ella trabajaba en ese hospital y demás, me dejaron ir, me dejaron verla, pues con un vidrio y demás. Ella no se acuerda de eso, y ya pues empezó un tema mucho más complejo. Esa misma noche me llaman, yo era el contacto de emergencia porque mi hermana y yo vivíamos solos en el país hasta ese momento. Entonces yo era su contacto de emergencia, y me llama un médico y me dice, Ricardo, una pregunta. Yo con mis papás en la sala ya pensando qué íbamos a hacer porque ella ya estaba en cuidados intensivos, y me dice, ¿tu hermana alguna vez ha convulsionado? Y yo, no, nunca, pues que sepamos, nunca. Y me dice, bueno, tu hermana acaba de convulsionar, entonces la estoy bajando a hacerle un ataque para ver si la convulsión causó algo o hay algo que esté causando la convulsión. Yo cuelgo, yo sin decirles a mis papás, y yo como, ¿cómo les digo que mi hermana acaba de convulsionar? Es decir, entró por una neumonía normal, es decir, por COVID, es decir, como en la pandemia era medianamente normal, no era tan grave, o era pues algo entendible, pero yo decirles que ya estaba convulsionando. Entonces yo colgué y les dije, mi hermana acaba de convulsionar. Y ahí ya entramos todos pues en un momento ya de desesperación fuerte. Y ella siguió convulsionando varias veces, Varios días. 10 de la noche ese día, al otro día 6 de la mañana, al otro día 10 de la mañana, y empezaban a cortarse los tiempos de recuperación entre convulsión y convulsión. Y ella, pues en cuidados intensivos, ella no se acordaba de nada, ya con intensivistas, ya con neurólogos, no encontraban nada porque a ella pues, al final se dieron cuenta que era meningoencefalitis por COVID, pero en los primeros 4 o 5 días no se sabía porque todas las pruebas PCR que en ese momento eran las oficiales del Ministerio de Salud daban negativas. Mi hermana le hacían aspirados en los bronquios. Pero las pruebas salieron positivas. Todo salía negativo, en todo caso, hasta que alguien que ha sido profesor de mi hermana en la Universidad de Caldas llamó y dijo, oigan, ustedes no han encontrado nada clínicamente, mándenme una muestra y yo la analizo acá a ver qué encuentro. Y efectivamente, gracias a eso se confirmó de alguna forma que era meningoencefalitis, porque bueno, se sabía que el cerebro estaba inflamado, que las membranas estaban inflamadas, pero no sabía por qué. Todos los paneles meningios daban negativo, todo daba negativo. Hasta que este profesor dijo, no, ya encontré ARN de COVID en su líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí ya sabíamos qué era, pero igual mi hermana seguía convulsionando y seguía en cuidados intensivos. Y ahí ya nos dijeron, vea, si esto continúa así, vamos a tener que, ayer estamos hablando de eso, no sé por qué, vamos a tener que dormirla un poquito más. Y yo dije, bueno, pues, dormirla un poco más. Me lo dieron así, que ya muy románticamente. Yo dije, bueno, pues,
será un éter más fuerte o un medicamento más fuerte, pero básicamente hubo un día que nos llamaron y nos dijeron, tu hermana volvió a convulsionar después de que estaba mejorando porque nos llamaban por cámara y la veíamos bien. Nos dijeron, no, tu hermana volvió a convulsionar, tenemos que aplicamos un medicamento barbitúrico. No me dijeron qué era. Yo busqué en Google medicamento barbitúrico y lo que sale en Wikipedia es medicamento usado para inducir el coma. Entonces yo cuelgo y busco eso y le digo a mi mamá, le acaban de inducir el coma a mi hermana, porque tenían que parar las convulsiones de alguna forma. Entonces pues la indujeron, pues le indujeron el coma y ahí sí nos llama la neuróloga que nos dice, vean, van a ser 48 horas inicialmente en las que va a estar en coma y luego ya se va a empezar a despertar. Bueno, es el plan, ¿no? Lo que no le dicen a uno es que pues es el plan, pero uno no sabe. Normalmente sí, pero uno no sabe. Y pues la indujeron y ella estuvo en coma 2 días completos y luego empezar a despertarla. Se supone que ella nos dijo, pueden ser 12, 18, 24 horas de despertarse. Mi mamá la despertó a la hora 40. O sea, esas fueron las horas más, de la 24 a la 40 fueron horas muy fuertes porque ya debía estar despertando y no despertaba. Pero ya a la hora 40 nos llamaron, estoy resumiendo, obviamente, esto hay un montón fueron muchos días, y me dicen, yo estaba afuera porque aparte mis papás estaban en cuarentena obligatoria porque en ese momento no podían salir si llegaban de otro país, entonces yo era el que podía salir a mercar, a comprar almuerzo, a hacer todo. Me llamaron, yo estaba afuera y me dicen, Ricardo, ¿estás con tu mamá? Y yo, ¿qué pasó? Dice, tu hermana acaba de despertar. Estaba un poquito ansiosa. Está muy ansiosa, está muy perdida y quiere hablar con tu mamá. Entonces yo enlacé la llamada y ahí ya fue el momento más feliz de todos cuando empezó ya a reaccionar, a llorar porque estaba súper perdida. Pero ya a reaccionar después de muchos días de estar en UCI, de estar en coma inducido. Y fue muy fuerte. Ella empezó a mejorar y empezó a mejorar a los 4 días después de eso. Me llama la intensivista y me dice, yo ya no tengo nada que ofrecer a tu hermana, ya está mucho mejor, la voy a pasar a piso, pero necesita un acompañante permanente. Se imaginarán los niveles de estrés que hemos tenido en la familia, mi familia, y ya voy a enlazarlo con la pregunta que hizo Gustavo del Rosario. Pero mi mamá lo que pensaba era, estoy muy feliz porque María Alejandra está muy bien y mi papá también, pero ¿quién va a estar con ella? Ellos pues, son jóvenes, pero por edad no era lógico que estuvieran. O sea, yo llevaba todos esos días intubada y todo eso completamente postrada en cama y aparte el coma queda uno completamente relajado, o sea, el cuerpo no se mueve para absolutamente nada, solo lo mueven y lo cambian a una posición, entonces uno queda muy desacondicionado y aparte de eso no podía mover muy bien la parte izquierda de mi cuerpo, entonces yo no era capaz de hacer absolutamente nada. Y ahí, entonces miren, nos dicen, bueno, ya necesita un acompañante permanente. Nos dieron eso como a las 3 de la tarde, como que lo pensamos en la familia, quién va a entrar, porque ella entraba a piso COVID. Es decir, era acompañarla, obvio, no lo pensamos en un solo momento, pero era el riesgo también. Entonces ya a las 11 de la noche nos llamaron y nos dijeron, ya vamos a pasar a tu hermana, necesito que esté aquí el acompañante. Yo colgué y empaqué la maleta y me fui, y mi mamá obviamente llorando porque ella que dijo, ya una hija casi se me muere por COVID, ahora voy a meter a mi otro hijo al mismo piso con todos los que tienen COVID en ese hospital. Pues yo ni siquiera lo pensé, yo me fui para allá, yo me fui con una mudita de ropa, yo dije, bueno, pues hoy voy yo, mañana solucionamos, miramos a ver qué hacemos, y entro yo y me dicen, ¿usted sabe cómo funciona esto? Yo, ¿qué? Usted entra y sale con su hermana, y no puede salir. Yo, el día que bueno, le den de alta a ella, le dan de o sea, alta el día que le den de alta a ella, sale usted, antes no, pueden entrar ropa, pero no puede salir ni ropa sucia, nada. Yo, bueno, pues solucionamos. Entré y recibí a mi hermana, como ella dice, sin la posibilidad de hacer nada. O sea, uno no dimensiona eso hasta que no lo vive. Uno para entrar al baño hace una sentadilla, necesita músculos. Uno para comer, levantar el brazo es un músculo. Para tomar medicamentos es un músculo. Para sentarse, todo. Mi hermana no podía hacer nada. Entonces ya la recibí yo y pues aunque éramos muy unidos, pues obviamente yo nunca había tenido que cuidar a mi hermana en esas condiciones. Es decir, bañarla, vestirla, todo, o sea, absolutamente todo, y eso obviamente pues nos unió mucho más y era un cuidado mucho más, pues voy a decir yo como mucho más transparente y mucho más, pues que no hay otra opción y no pasa nada. Entonces yo creo que eso nos unió mucho más. Después obviamente, mi hermana, o sea, y después de eso fueron, ¿cuántos días estuvimos juntos encerrados en una habitación? Como 15 días. Como 15 días.
mientras ya terminaba de recuperarse. Entonces, hubo días que no nos hablábamos, pero ahí estábamos. Bueno, no te voy a preguntar si con la mudita de de- ropa te bañabas o no te bañabas, pero bueno, yo espero que sí, no hay problema en eso. Obviamente ya después me llevaron ropa. Bueno, ok. Pero yo tenía, bueno, es otra cosa, yo estaba en piso COVID, firmé todos los consentimientos, pero yo tenía que mantener 24 horas del día. Pues mi mamá está relajada, ella ya tenía COVID, es decir, pues ya no se le iba a pegar más, ya había pasado lo peor, pero a mí no me había dado COVID. Después de eso a mí me hicieron pruebas durante, antes, todo y nada. Entonces yo tenía que mantener con N95 24 horas, guantes 24 horas, gafas, máscara, gorrito, bata, todo. Entonces mi único momento en el que yo me podía quitar todo era el baño. En ese momento no se sabía mucho del COVID y se creía que se transmitía por todas partes. Claro. En este momento ya se sabe que solo con una N95 pues es suficiente y pues la limpieza de las superficies, pero en ese momento no se sabía, entonces era con todo, o sea, entonces Ricardo era una alien. Aprendí a dormir con N95. Oye, María Alejandra, entonces ahí ya la pregunta que me parece definitiva, ¿eso qué te ha enseñado como médica? ¿Qué consecuencias tuvo eso en tu manera de ver la medicina, en tu manera de tratar los pacientes, etcétera? ¿Qué crees tú que eso hizo en ti? Yo pienso que me cambió absolutamente todo, a pesar de que yo considero que yo nunca he sido una persona poco empática con mis pacientes y que incluso pues cuando siempre he sido como muy entregada a mis cosas y siempre como que me tocan esa venita y los pacientes como tratar de hacer cosas por ellos y cuando, no solo de la parte médica, pero yo pienso que eso me cambió completamente porque creo que lo dijiste un poco cuando estabas dando como la introducción y es que uno como médico no se pone del lado del paciente, uno y yo creo que no hay mejor palabra en el mundo para describir lo que es un paciente que el paciente, la paciencia. Porque Sí. vos estás del otro lado de la moneda sin saber, en la mayoría, en el 99% de los casos, sin saber mayor cosa sobre medicina, sobre las enfermedades, sobre el diagnóstico, sobre qué va a pasar, sobre los exámenes, o sea, absolutamente todo, y tú tienes que tener paciencia y mucha confianza, digamos, como en el médico y la persona que está al otro lado para saber que va a tomar una buena decisión. Nunca me ha gustado pues como la medicina muy ambulatoria, casi, y creo que por eso también la anestesia, siempre me ha gustado como el área quirúrgica, las cosas que se pueden hacer ya. Y el cuidado intensivo siempre también ha sido una cosa que me gusta bastante, pero creo que en este momento ya no sería capaz de hacerlo. De hecho, en este momento estoy rotando en la unidad de cuidados intensivos acá en un hospital siempre grande de Medellín. Y yo pienso que me ha cambiado completamente todo porque creo que a veces nosotros como médicos nos volvemos muy paternalistas en las cosas y es como, yo sé qué es lo mejor para usted y yo voy a tomar la decisión y es esto y simplemente usted tiene que firmarme el consentimiento y esto es lo que se va a hacer. Pero pienso que estar del otro lado le hace uno entender, es que yo quiero saber, yo quiero entender, yo quiero quizás saber con mis propias palabras. A mí, cuando Ricardo dice que llamó a mi mamá porque yo estaba muy ansiosa, lo que me pasó en ese momento era que yo había estado en coma, no sabía absolutamente nada y llevaba un tiempo despierta y dentro de todo, a pesar de que eran mis amigos, de personas que yo conocía, se toma como muy por encima como al paciente. Entonces, a mí me presentaban, ustedes ya conocen a Alejandra, y hablaban de mí delante, allá adelante y se iban y ya. Y venía una enfermera y me volteaba y me echaba una crema y me daba una gelatina sin preguntarme absolutamente nada. Entonces, era como esa sensación de que se estaban tomando decisiones. Yo no entendía en ese momento porque de verdad estaba muy perdida, pero dentro de mi cognición en ese momento era como, se están burlando de mí porque se reían en el puesto de enfermeras y yo decía, se están burlando de mí, dentro de mi pensamiento Claro, claro. que tenía en Obvio ese no, y momento. fue el mejor equipo de médicos. O sea, no tengo ninguna queja, pero yo tenía un pensamiento muy desordenado y cuando yo me puse a llorar, pues que pude hablar con mi mamá, después de eso los médicos entraron y hablaron conmigo y me dijeron como, mira, ¿tú te acuerdas? A mí me preguntaban antes de llamar a mi mamá, ¿tú sabes quién eres? Yo les decía, no tengo ni idea, no sé, o sea, no sé quién soy, no sé, ¿tú sabes dónde trabajas? ¿Sabes dónde estás en este momento? No tengo ni idea, no sé absolutamente nada. Entonces yo pienso que es como ponerse del otro lado de no sé, o sea, como de poder explicarle a las personas, de uno tomarse el tiempo
de explicarle a una persona en sus palabras qué vamos a hacer, de qué se trata esto. Usted entiende su enfermedad y porque en eso se basa también, por ejemplo, la adherencia a los tratamientos. Si tú no entiendes por qué te estás tomando una pasta, pues ¿por qué me la voy a tomar? Entonces yo creo que se basa mucho en eso y me cambió completamente la perspectiva, el poder pues como ponerme del lado del paciente, de venir, sentarme al lado y explicarle, de no sé, de ser también como muy comunicativa, de tratar de, no sé, de ver las cosas como de una forma muy diferente, porque a pesar de que yo tenía acceso a mi historia clínica porque la podía ver por internet, ya después, pues cuando estaba mucho mejor, igual tenía que esperar a ver qué iban a decir los médicos sobre eso que yo ya estaba viendo, qué decisión se iba a tomar porque no era mi decisión. Entonces yo siento que es como el ponerse un poco del otro lado, el entender un poco al paciente, de su angustia, de su dolor, de entender como las diferencias en cada uno y esa vulnerabilidad en la que se pone uno como paciente, porque estás Increíble, increíble. Pues yo, Carlos, creo que tienes el caso de una persona que tiene mucho que celebrar. El hecho de que nos estén contando esto, Ricardo y María Alejandra, pues imagínate lo que tenemos que celebrar. Yo lo que pronostico es que no solamente vas a ser una excelente médica, sino vas a terminar en docencia. Finalmente, vas a terminar en docencia. De eso estoy seguro, es decir, lo veo ahí muy claramente. Pero fíjate que también es una lección muy importante, porque de las cosas que a mí me aterró es el maltrato de los médicos al principio. Tú acuerdas que un poco de gente pues desquiciada, que ni siquiera dejaba entrar a los médicos, entrar al edificio donde vivía el médico como tal. Hubo unos casos aquí en Bogotá absurdos, completamente absurdos. Entonces, con este testimonio que tú nos das, yo sí espero que para la próxima pandemia, porque seguramente se nos viene otra pandemia. Ya está empezando. Ya, ¿no es cierto? En Estados Unidos tengo noticias. Entonces, que esta próxima pandemia seamos como más empáticos, como dices tú, y ya los nuevos médicos entendiéndola mejor, y nosotros como pacientes, etcétera, que contemos y seamos verdaderamente solidarios con ustedes que nos están verdaderamente salvando la vida. Eso me parece que es fundamental. Es un testimonio impresionante. Sí, Carlos. Yo también quería entender un poco mejor esa experiencia para Ricardo de acompañar en un tema en el que uno no es ni un duro, ni sabe mucho, ni puede hacer cosas tan extraordinarias. ¿Qué le ha significado, digamos, para otros aspectos de su vida o de pronto para el tema de turismo? No sé, seguramente ahí van a haber lecciones también interesantes. Completamente. Yo creo que primero, obviamente, pues lo que tú dices, el poco conocimiento y aunque hubiera mucha confianza, es también los médicos saben muy bien qué hacer con un paciente y tienen ya, digamos, esa experiencia y demás. Pero me acuerdo, el primer momento en el que la vi, me dijo, me quiero bañar. Eran las 12 de la noche. Yo le dije, ella no tenía fuerza, yo no sabía cómo. Yo le dije, no, o sea, te aguantas hasta mañana que venga una enfermera y me enseñe porque yo no sé y no te voy a arriesgar. Pero eso, de alguna manera, yo creo que para mí lo primero que me dejó, yo creo que es algo mucho más, no tan técnico, pero mucho más del sentido humano, es valorar cada momento literalmente. Yo sé que eso suena súper cliché y libro pues de autoayuda, pero es verdad. O sea, yo despedí a mi hermana a las 6 de la tarde y cuando la volví a ver estaba sin poder levantar un brazo. O sea, era algo impresionante y digamos que lo uno mucho y ahí sí digamos que lo ato al tema de las experiencias de lo que ahorita ando haciendo, que es un tema ya más experiencial de turismo y demás, es algo que vivimos este año. Mi hermana obviamente pues quedó muy bien, como la pueden ver, ella lúcida completamente, físicamente tiene algunas dificultades mínimas, pues es decir, mi mamá tiene ¿cómo se llama? Una hemiparesia en el lado izquierdo, ya no tiene la misma fuerza del lado derecho, porque seguramente estuvo mucho más tiempo hacia el lado izquierdo en la UCI que el lado derecho. Y también, digamos, obviamente subir a un cerro, pues es decir, no tiene el mismo estado físico de una persona que no haya pasado por eso. Y estuvimos, digamos, en Perú, literalmente haciendo, pues digamos, como un tema de turismo, experiencia los cuatro, en familia, todo. Y cuadramos todo para la experiencia, vivir una experiencia increíble. Y creo que el momento más bonito del viaje fue, estábamos en la montaña de los Colores, por Cusco, eso era 5.100 metros, 5.200 metros, y ver que pues yo subí, no voy a decir que relajado, pero subimos más tranquilos, pero ver a mi hermana después de todo, poder vivir ese tipo de experiencias y poder lograr quizás esa cumbre de esa montaña,
que si bien no es el Everest, es una cosa que para mi hermana fue, yo creo que el Everest. Y los cuatro éramos, los tres, mi hermana subiendo, digamos, lo va a lograr, lo va a lograr. Y obviamente como unir eso de, después de tanto sufrimiento y de ese momento tan duro, ver que esa experiencia para todos fue tan significativa de lo está logrando, siento que eso le enseñó mucho de vivir ese momento. O sea, creo que da por sentado muchas cosas, la salud sobre todo, pero da por sentado todo, el trabajo, da por sentado las relaciones, da por sentado las amistades, todo, hasta que uno deja de tenerlo. Pero fíjate que da por sentado algo muy importante hoy, que hay tanto desprestigio hacia la familia, hacia la fraternidad, hacia las relaciones de los padres con los hijos. Pues oye, esto demuestra que todavía tenemos esos grandes valores, esas grandes oportunidades de demostrar nuestro amor filial, nuestro amor fraternal, etcétera. Yo creo que eso, y no dudo que la energía de ustedes tres contribuyó a que María Alejandra hubiera podido hacer el ascenso. Eso sí, no lo dudo en lo más mínimo. Estoy seguro que María Alejandra sola no hubiera hecho eso. No lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos un caso de celebración insólito, Carlos. Claro, claro. Bueno, pues no saben cuánto les agradecemos que pues una infidencia como estas, etcétera, la han compartido, pues porque yo sí soy de los que creo que el sufrimiento es un dato humano. Lo que no es un dato humano es la forma de superarlo. Y sí requiere humor. Yo sé, Sí. Gustavo, que seguramente ya estamos sobre el tiempo, pero quería responderte la pregunta que me hiciste. De alguna forma, también en ese momento, a nosotros sabíamos que los médicos estaban haciendo todo lo que estaba a su alcance, era evidente, pero nosotros no teníamos a nada más a qué aferrarnos. O sea, no teníamos a nada más a qué aferrarnos. Yo al celular todo el tiempo pensando, ¿me van a llamar o no me van a llamar? Porque aparte todos los amigos eran los médicos, entonces me llamaban en cada cambio de turno. Yo no sabía si era peor que me llamaran o no, porque me angustiaba más. Pero en ese momento no teníamos, primero, nada más que hacer, no teníamos cabeza para nada, y segundo, nada más a qué aferrarnos. Y fue algo muy bonito, un movimiento que se generó en ese momento. Eh, Fue idea de un amigo que ya no nos acompaña en este momento, eh, pero nos llamó y nos dijo, ¿por qué no hacemos un rosario? O sea, hemos sido una familia católica, y nos dijo, pues no podemos hacer nada más, los médicos ya están allá haciendo todo. Nosotros no podemos hacer nada más, estamos en la casa, mi papá no tenía casa para trabajar, la empresa en la que yo trabajaba se portó increíble, no trabajé en esa época, mi mamá tampoco, éramos los tres en una sala y dijimos, ¿cómo, qué hacemos? Nosotros nos empezó a llamar un montón de gente que conocía a mi hermana, a celebrar misas, a orar por ella, todo, entonces dijimos, bueno, hagamos un rosario virtual, montemos un rosario virtual, y se empezaron a conectar, primer rosario, 50 personas, más sus familias. Llegamos a tener 100, 150 personas conectadas al mismo tiempo, era todos los días a las 6, 7 de la noche, no me acuerdo. Y sus familias, es decir, ¿cuánta gente era al final? No sé, pero en usuarios de Google Meet eran 150 personas conectadas rezando por mi hermana. Y obviamente había muchas más personas por las que orábamos, pero era orando por mi hermana. Nos daba paz, nos daba tranquilidad, nos daba algo a que aferrarnos. No sabíamos qué estaban haciendo los médicos, no podemos hacer nada más. Entonces yo creo que también es ese sentirnos humanos, sentirnos vulnerables y decir, bueno, hasta un punto lo podemos, pero de aquí en adelante no. Qué bien, qué bien. Oye, ¿sabes que hay un sitio? Bueno, primero de todo, yo creo que la pandemia, tú conoces mi tesis, Carlos, y creo que la he compartido con Ricardo y ahora lo conoce María Alejandra. Mira, el mundo cambió. Esto es una nueva era. Y quien no se monte en esta nueva era, olvídate. Esto es una nueva era. Y nos está exigiendo una serie de cosas insólitas, unas cosas muy importantes. Encontré un espacio de un Salve Regina de 450 personas cantando al mismo tiempo. Yo te voy a mandar te voy a mandar el link. Qué cosa tan extraordinaria. Eso fue durante la pandemia. Tú conoces el Salve Regina en latín, es algo extraordinario. Y estos son 450 voces. 450 voces. Impresionante. Y bueno, y cosas como esas, pues la pandemia ha logrado pues, integrar y todo ese tipo de cosas, etcétera. Entonces yo creo que estamos, gracias a lo que tú acabas de decir, Ricardo, sí, yo sí creo que solidarizarse, así sea creyente o no sea creyente o lo que sea, en un momento dado, fíjate lo que tú acabas de decir, que sabíamos que eso iba a traerles paz a ustedes. De acuerdo. Y nos Entonces, acabamos de dar cuenta que hoy es 21 de agosto. Mi hermana se
50. 4 años, 4 años salí de la UCI. Hoy hace 4 años. Hoy hace, bueno, pues fue muy significativo el día de hoy, María Alejandra. Fíjate, estamos celebrando y estamos comunicando esto a otras personas que seguramente les puede servir. Seguramente les puede servir, eso es. Sí, Carlos. No, muchas gracias por compartir este momento tan complejo y tan difícil para todos, que ya en perspectiva, digamos que tiene sus aprendizajes y sus digamos que enseñanzas, y ya se puede, digamos que agradecer, pero seguramente en ese momento fue muy complicado. Entonces, celebramos tu vida. Oiga, María Alejandra, yo quiero mucho a los médicos, pero entre más lejos esté de ellos, para mí mejor. Pero si algún día me toca algo, te voy a llamar. Y me voy a poner en las manos tuyas para anestesia, China. ¿Oíste? Claro que sí, ahí a la orden. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muchas Bueno, gracias a ustedes. bueno, a ustedes muchas gracias, muy amable.